Y pues ya estamos de vuelta aquí en Insania TV desde los estudios de Exlive Medios con nuestro invitado, un personaje muy interesante que es un gran aficionado a la música de metal, que como ya todos los que siguen este canal, el metal es el género favorito de este programa, ¿no? Entonces, bienvenido al arquitecto Vicente Terán, que nos trae una recopilación muy importante, un trabajo muy exhaustivo de lo que son los cimientos del metal mexicano. Bienvenido. Gracias, buenas tardes, noches, días, en el momento en que vean esta entrevista. Sí, hicimos este libro, se llama Cimientos del Metal Mexicano de 1968 a 1995. A ver, ¿cómo surge esta inquietud de querer plasmar toda esa, pues tanto vivencias como toda esa recopilación de un fanatismo, una admiración por este género en específico? Bueno, en realidad la idea no es mía. Yo a mediados de los 80 escribí un fanzine que se llamaba Vida y Muerte. Sacamos 6 números y a principios de los 90 escribí una revista de metal que se llamaba Umbral. Después llegó un momento en que tenía que decidirme en seguir haciendo eso o terminar mi carrera, y decidí terminar mi carrera. Y bueno, me dediqué a eso y hace unos 10 años otra vez regresé. Nunca me fui, pero al principio pues yo andaba ahí metido en el medio, por aquí y por allá, y después ya me iba, cuando me fui pues iba a conciertos, iba al Chopo y todo eso, pero ya digamos de manera superficial. Pero hace como 10 años regresé, hice una serie que se llamó Las 100 canciones del metal mexicano y pues nos fue muy bien. Y cuando se terminó la serie se acercaron a mí de la compañía Metal Way Records y me propusieron hacer un libro. Platicamos y aparentemente sí llegamos a un acuerdo y todo, pero ya cuando lo empezamos a aterrizar nos dimos cuenta de que teníamos ideas y visiones diferentes y queríamos hacer un libro de metal, pero teníamos objetivos que no siempre eran iguales. Como yo ya había hablado con varios grupos, decidí seguir, hacerlo por mi cuenta y así es como le fue dando forma al libro. Yo ya en ese momento había hablado con grupos como Luzbel, Megatón, Ramsés, Cafra y así los grupos que en ese momento eran los más importantes de esta época. Y pues yo dije, no, pues aparte muchos de ellos son mis amigos y dije, no, pues ya, hay que seguir. Fíjate que muchas de las bandas de metal que han venido a este programa nos dicen que un personaje que ya no está con nosotros desafortunadamente, llamado Arturo Wizard, los impulsó mucho y les dio mucho cobijo para que pudieran ellos pues de repente hacer su trayectoria, ¿no? Como Ada de B, como Morante, que ahorita ya tienen un cierto recorrido en esto del metal. Pues todos ellos dicen que Arturo Wizard fue un personaje muy importante porque fue el que los impulsó, fue el que les dijo, ¿no? Échenle, chavos. Bueno, cuando lean este libro van a conocer otra cara de Arturo. Entonces, no esa que estás diciendo, pero bueno, no lo digo yo. Este libro te está escrito en tres diferentes vertientes. La primera es con lo que nos platicaron los músicos, los grupos. Este libro tiene aproximadamente 170 bandas y entrevistas hay como entre 70 y 80. Entonces, todos esos músicos nos platicaron sus vivencias, su historia de vida, sus logros y pues todo lo que para ellos fue importante y cómo es que decidieron ser parte de este movimiento. También la otra vertiente es, como les dije antes, yo escribía un fanzine y hacía una revista. Entonces, este libro está soportado por muchos fanzines. Yo, aparte de escribir un fanzine, fui colaborador de como 8 fanzines y conozco a varios de fanzines. Entonces, ¿por qué salía un fanzine? Porque en aquel tiempo revistas establecidas había muy pocas, que eran La Banda Rockera, Conecte Rock Pop y Heavy Metal Subterráneo, que aunque no apoyaba al metal mexicano, pero ahí estaba, ¿no? Entonces,
los fanzines salieron como una respuesta a esa falta de información de los grupos mexicanos. Entonces ahí fui conociendo a varios y este libro tiene mucha información extraída de fanzines. De hecho, en la bibliografía vienen ahí agradecimientos como a 20 fanzines y a las revistas, pues a Rock Pop, la banda rockera, y al Conecte. Que fíjate que el fanzine era una forma de conocer mucho de lo que se hacía, ¿no? En cuanto a la música. Bueno, no en cuanto a la música, sino en cuanto a lo mejor a la ilustración, el cómic, otras cosas, que a lo mejor no tenía cabida en otros medios más grandes, ¿no? De hecho, te iba a preguntar, ¿no? El clásico, ir al Chopo, ir a las tocadas, y andar ahí repartiendo, volanteando, eventos muy under, así en los hoyos funkis y todo, ¿no? Sí, bueno, es que pues yo creo que así los que venimos de esa época así crecimos, ¿no? Que ibas al Chopo y a veces ni al Chopo, ¿no? Porque se hacían tocadas under por muchos lados y pues tú te enterabas de boca en boca, ¿no? Porque también así se hacía la promoción, de boca en boca, y pues ese será porque yo lo viví, pero pues es una de las épocas más bonitas que pasaron, porque tú estabas en contacto con los grupos y tenías a muchos que eran tus amigos. Antes las tocadas se acababan a las 12, 1 de la mañana, y a veces como pues muchos éramos estudiantes o algunos eran obreros y todo eso, pues no nos alcanzaba para regresarnos en un taxi, ¿no? Y entonces nos regresamos caminando, como tú dijiste, de la López Mateos, que está en Tlalnepantla. Yo muchas veces me regresé caminando. Yo vivo en Azcapotzalco, entonces de la López Mateos a Azcapotzalco, y veías, porque salíamos del concierto y veías la bola, ¿no? Veníamos como 20, aunque no nos hablábamos, pero íbamos por el camino, ¿no? Y llegando a los Reyes Ixtacala, pues ya eran 15, ¿no? Y llegabas a Puente de Vigas y ya eran 10, y así hasta llegar cuando ya llegábamos al Rosario, ya nada más veníamos 3 o 4, ¿no? Y ahí en el Rosario yo me desviaba y pues ya los otros, pues, quién sabe dónde iban, ¿no? Pero bueno, a lo mejor éramos irresponsables, ¿no? O inconscientes, porque pues nos veníamos y no pensábamos que pudiera pasar algo, ¿no? Ahora pues hacer eso sería como que muy temerario, ¿no? Pero fíjate que era parte, como dices, de la vivencia. Yo te recuerdo, yo soy de Iztapalapa, recuerdo, no sé, ir al centro a las tocadas, o regresarme caminando hasta mi casa, o 2, quedarme en Garibaldi hasta que abrieran el metro. Que era sí. La otra. Sí. Y así era, bueno, y como dices, fue una época muy padre porque pues todo lo vivías en el momento, o sea, no te contaba, no lo veías ahí en un teléfono, era estar allí, vivirlo, y convivir con la gente y platicar y encontrarse personajes muy interesantes, ¿no? Sí, bueno, es que los conciertos, no sé si tú te recuerdes, pero ya ves que se hacía slam, stand-up y muchas cosas, ¿no? Entonces cuando la gente subía al escenario, pues ya ves que se aventaban y tú lo recibías, ¿no? Sabías que te iban a dar un buen golpe, pero decías, no importa, ¿no? Y a veces salías descalabrado, golpeado, sangrado, pero no, salías feliz. Y bueno, fuera que se aventaban de escenario, era cuando subían a las torres que se las algunas veces sí. Algunas como luchadores, ¿no? Sí. Y pero estaba bueno, o sea, eran buenas épocas, y bueno, todo eso lo plasmamos aquí. Pues fíjate qué interesante. Bueno, para las personas que vivimos ese momento, como dices tú, pues es un golpe de nostalgia, ¿no? Revivir toda esa situación, como dices, no sé si irresponsable o no sé cómo llamarlo, pero no había otra forma. Para alguien que pues, tenía una clase popular, que no tenía mucha lana, pues, para andar en taxi o para traer carro, era la única forma de vivir la experiencia, ¿no? Sí. Y bueno, aquí en este libro, te decía, eran 3 las vertientes. Una era lo que nos platicaban los músicos, la otra la que sacamos de los fanzines y revistas, y la otra la que yo viví. Entonces, lo sacábamos así. Tratamos de acercarnos lo más que se pudiera a la realidad o a la verdad, porque con el paso del tiempo a todos nos pasa que los recuerdos ya no son tan claros. Entonces a veces cuando entrevistábamos a los músicos nos decían algo que luego a mí no me checaba, y yo decía, no me acuerdo. Y entonces pues ya iba a ver a los fanzines o a las revistas. Aquí colaboró Sergio Bustamante, el cantante de Ramsés. Pues
pues él es un poquito más grande que yo y él vivió más cosas. Entonces, lo que hacía yo es, cuando empecé a escribir el libro, yo hablé con él, nos conocemos desde que yo tenía 14, 15 años, y hablé con él y le dije que si podía ir leyendo los capítulos para ver si no había algo que se saliera de ¿no? contexto o que no fuera real. Y entonces él lo leía y pues ya me decía, no, mira, yo creo que esto sí, esto... En general, los músicos lo hacían de buena fe, no había alguien que lo hiciera así de mala voluntad, pero de repente nos salían cosas y luego él me decía, no me acuerdo, y cuando ni él se acordaba ni yo, entonces me iba a los fanzines, a las revistas y veíamos, y eso nos daba como que una certeza mayor. Entonces así es como se fueron haciendo, y bueno, algunas cosas que yo sí me acordaba, que yo sí viví, porque bueno, entre otras cosas de andar escribiendo fanzines, también iba a los ensayos de grupos, fui a ver ensayos de varios grupos y pues algunas cosas ahí las viviste o las viste, y entonces y así, entonces la historia comienza para este libro desde el 68. ¿Por qué en el 68? Porque en el 68 los grupos empezaron a tocar algo que en aquel tiempo le llamaban rock pesado. Entonces en la capital todos decimos que Enigma es el que inició con el rock pesado, pero bueno, ya cuando te pones a investigar te das cuenta que el Ritual en Baja California ya lo estaba haciendo desde un año antes, y que Cuba, dice, en Monterrey también ya lo hacía, y entonces te vas dando cuenta y los vas hilando, y pues ahí vas ya acomodando la historia como se fue dando. Entonces en este libro el primer capítulo se llama así, el rock pesado, porque hablamos de todos esos grupos, como dije, el Ritual, Cubadis. Fíjate, hablando del Ritual, estaba viendo precisamente un parte del testimonio que está dando el baterista, que se me fue el nombre, que él era Víctor de Tijuana. Moreno. De Víctor Moreno, que era de Tijuana. Ajá. Que dice que cuando fue armando la banda, pues así, ¿no? Que venían varios músicos, ¿no? Con la inmediatez de la frontera ahí en Tijuana. Ajá. Y empezaban pues aportar, ¿no? Ciertos sonidos que uno no estaba acostumbrado en aquel tiempo, ¿no? Porque en aquel tiempo eran todos los covers, ¿no? De todas estas bandas que hacían, bueno, rockeras mexicanas, pero que hacían versiones, no covers, sino versiones en español de temas que ya habían pegado, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que todos los grupos de la frontera, todos desde Baja California hasta Tampico, tienen algo que nosotros no podemos tener, los que vivimos aquí, porque yo he platicado con varios, sobre todo de Baja California, y por ejemplo, pues, tú viste a Led Zeppelin, Deep Purple, pero en video, y ellos los vieron allá. Uh-huh. Los vieron pues desde cómo iban vestidos, cómo sonaban, cómo se movían en el escenario, todo eso a ellos los influyó. Y bueno, nosotros veíamos lo que aparecía en el video, ¿no? El cuadrito que te presentaban, pero ellos los vieron pues ahí, ¿no? O sea, si hasta sintieron su vibra. Entonces todos esos grupos tienen una influencia diferente a la que tienen los músicos de aquí. Sí, es lo que dice él, la inmediatez de poder incluso pasar a tocar a San Diego y así, y ver este tipo de bandas, ¿no? Que como dices, pues aquí tardaba más tiempo en llegar, y llegaba por video, por un cassette, por algo así. Sí, porque por ejemplo, digamos, La Cruz de Tijuana, ¿no? La Cruz de Tijuana tocaba muy seguido en San Diego, Los Ángeles, Oceanside, y ellos, pues aparte, no tocaban a lo mejor con Deep Purple, Led Zeppelin, todos ellos, ¿no? Pero tocaban con grupos de un nivel intermedio para arriba, y ahí les iban aprendiendo. Aparte, ellos tenían equipos que aquí en México ni se soñaban, ¿no? Porque pues, ellos ya traían Marshalls y todo. Cuando yo vi la primera vez a La Cruz, me quedé que parecía que estaba viendo a Motley Crue o un grupo así, porque tú los veías y traían sus Marshalls, sus Ibáñez, sus Pibi, y dices, ay, no manches, ¿no? Y aquí los grupos traían sus Sonatones, y no, pues eran sonidos y equipos muy diferentes. Aparte, precisamente por esa, llamémosle, educación, tú veías a La Cruz y veías a un grupo, pues muy profesional, ¿no? Porque ellos venían, no venían uniformados, pero traían un vestuario que los hacía ver, pues tú veías, te digo, como a Motley Crue, Twisted Sister, Boys, entonces los veías así con un vestuario bien,
no se maquillaban, pero veías que cuidaban mucho su apariencia, eran muy profesionales aparte, muy profesionales. Cuando vino La Cruz aquí trajo un tráiler con su equipo, entonces aquí cuando vamos a ver eso. Y fíjate que ahí donde quería llegar, resaltar la importancia de un material como este, porque existe la historia oficial del rock y la historia verdadera, ¿no? Que cuando tú ves documentales luego de rock, pues lo ritual ya se les hace raro a muchos, ¿no? ¿Y esos quiénes son? Sí. Y aún así hay grupos que todavía sonaban, que precisamente por lo del 68, por lo de Avándaro, por lo de Halconazo, toda esa parte se fue quedando muy en las sombras y era muy poca la gente que conocía. Y aquí había bandas, hasta la fecha las hay, con un nivel musical impresionante, que muchos, me he comentado con algunas personas, estaban al nivel incluso de Pink Floyd, o sea, tenían cosas impresionantes, pero que por esa represión que había, no salió tanto a la luz y fue desconocido. En el caso del metal, como bien mencionas, hasta la fecha hay bandas que tocan increíble y que no tienen una proyección como a lo mejor podrían tener en otro país, ¿no? Bueno, yo lo que he platicado con algunos músicos, he tenido la oportunidad de platicar con algunos que no son de aquí, yo les decía, mira, si tú le quitaras, por ejemplo, hay un grupo que se llama Cruz de Fuego, que es de Ensenada. Yo decía, y es un grupo cristiano, es el primer grupo cristiano que tocó metal. Entonces, yo decía, si tú le quitas el equipo a Stryper y se lo das a Cruz de Fuego, verías el nivel que tiene Cruz de Fuego. Y si le dieras el equipo de Cruz de Fuego a Stryper, también verías el nivel de Stryper. Y así nos podríamos ir con otros, ¿no? Con Helloween y Corio Metal y así. Podríamos poner muchos ejemplos y entonces verías que los grupos mexicanos no son tan malos, no tienen tan poco nivel. Lo que no tienen a veces es la infraestructura. Exactamente. Tanto en equipo, como en difusión, como en promoción. Muchas cosas. Sí, ¿no? sí, Muchas toda cosas. la infraestructura que está atrás de Kiss o de cualquier grupo, ¿no? Y es lo que platicamos con la invitada anterior. En México luego se complica mucho hacer cualquier expresión artística, en este caso específicamente la música, porque no existe esa infraestructura, no existe una industria como tal, o la industria está enfocada a ciertas cuestiones que son pues, a veces de muy poco nivel, ¿no? Entonces cuando uno decide hacer algo, pues lo hace autogestivo, ¿no? Uno se tiene que comprar su guitarra, tiene que hacer su vestuario, se tiene que conseguir sus tocadas, es manager, es niñero, es todo, ¿no? Pues sí, bueno, eso pasa, pues también pasa en la música, muchos grupos, y bueno, a mí también me pasó, ¿no? Entonces, pero bueno, yo cuando decidí que iba a hacer el libro, yo ya tenía la idea clara, dije, yo lo voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo conozco algunos que ya tienen su libro, no de metal, pero ya tienen su libro y no han encontrado un editorial o alguien que se arriesgue a apostar por ellos. Entonces yo dije, no, yo lo voy a hacer y lo voy a sacar y todo, y cuesta algo de trabajo, pero vale la pena. Así es. Y aparte no hay otro como que otro medio, ¿no? Porque aquí hay pocas editoriales grandes. Las editoriales grandes casi no publican mexicanos. Las pocas que publican mexicanos ya consagrados. Las pocas que dan la oportunidad a gente nueva censuran luego porque hay muchos intereses detrás de, ¿no? Entonces, se vuelve todo un rollo buscar algo que te dé algo, digamos, ya la experiencia tanto de encontrarlo en librerías, de hacer una bonita edición, una bonita impresión. Y a veces el único camino que queda es ese, ¿no? Autopublicarse. Pero bueno, eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, sí. ¿No? Pero bueno, dentro de lo bueno es, por ejemplo, yo decidí que quería publicar como lo quería publicar. Cuesta más trabajo porque tienes que moverte tú y andar por aquí por allá, pero es más satisfactorio. Nosotros, por ejemplo, ahorita hemos tenido 11 presentaciones y pues nos ha ido bien en general. También el libro se ha distribuido en 13 países y pues va caminando, va bien, y aparte hemos tenido la satisfacción de hacer el libro, bueno, ya nadie nos la quita, ¿no? Pero aparte hemos tenido otro tipo de satisfacciones. Por ejemplo, en agosto del año pasado
Allá en Argentina hay unos grupos que se dedican a apoyar al heavy metal argentino. Uno es el Sperac y otro el Gima. El Gima es grupo interamericano de estudios sobre heavy metal, y el Sperac es no recuerdo bien qué quiere decir, pero es que ellos apoyan al rock argentino. Bueno, ellos en agosto del año pasado eligieron al Libro entre los 3 mejores de rock, obviamente, en América Latina. Y en enero de este año la banda rockera eligió al Libro como el mejor del rock mexicano. Y fíjate que Argentina, en cuanto a rock se refiere, bueno, musicalmente hablando, tienen unas aportaciones muy buenas, pero en cuanto a rock se refiere, tienen muy bien documentado lo que ha sido la historia del rock, ¿no? La historia del rock en México es todavía, yo creo, más grande que la de Argentina, pero aquí anda como que todo perdido, todo disperso, ¿no? ¿Te has encontrado con alguna sorpresa al recopilar este material de alguna banda que a lo mejor no hayas escuchado, o alguna historia en concreto que tú digas, pues estuvo muy interesante, ¿no? Bueno, casi no, pero lo que pasa es que las bandas mexicanas conocidas pues son muy visibles. Ajá. Y así que te encuentres algo es un poco complicado, porque los grupos mexicanos siempre están tratando de que los conozcan, ¿no? Y te mandan sus cosas y eso. Algunos pues hay diferencias, ¿no? Algunos nada más te mandan su biografía ahí en una hoja y 2 o 3 fotos, y hay unos que te mandan su disco, una playera, y te mandan hasta su agenda de giras y todo. Pero bueno, ya eso ya depende de cada grupo, ¿no? De lo que esté buscando, porque y bueno, ahí te vas enterando y vas conociendo a los grupos. Esta época pues sí costó un poco de trabajo, pero la teníamos más o menos visible, porque te digo, es lo que yo viví. Uh-huh. Y entonces pues tengo varios amigos que están son de esta misma época y que también me ayudaron. Aquí en el libro viene el nombre de 8 o 10 personas que me ayudaron, porque bueno, yo tengo la idea que nadie lo sabe todo, y entonces como nadie lo sabe todo, pues tienes que pedirle ayuda a quien sí sabe. Yo le decía a Abraham Díaz de La Jornada, que nos entrevistó, le decía, mira, lo que pasa es que en León está Armando Navarro, que él ha vivido toda su vida en León y que organizó conciertos, y que él escribía en El Sol de León, en el periódico El Nacional, y que ha sido promotor de grupos de León. Le digo, entonces, ¿quién crees que sepa más que él de Guanajuato? Yo creo que nadie. Entonces le digo, yo conozco 25 o 30 grupos de Guanajuato, él seguramente conoce 300. Entonces pues vamos y le preguntamos al Navarro que nos diga lo que ha vivido. Yo lo conozco a él porque nos conocemos desde que yo tenía 17, 18 años, y tuve la suerte de que me invitara a sus conciertos, a los que él organizaba en los teatros del IMSS y en algunos otros lugares, y ahí conocí a algunos grupos. Entonces sí conozco algunos, pero no creo que haya alguien que conozca más que él. Y así como él, hay en diferentes lugares gente que sabe de todo eso, y pues nos acercamos a ellos para que nos platicaran y nos dijeran sus experiencias y todo, y entonces eso enriqueció más el libro. Pues muy bien y muy interesante, como dices, el de encontrar a la persona que, bueno, en este caso, ¿no? de León, ¿no? De cada zona en específico, y conozca la escena como tal, ¿no? Y invitarlos a participar y a que dejen como que su aporte, pues va haciéndolo como que más completo, ¿no? Se acerca un poquito más a lo que es la verdad, ¿no? Pues sí, bueno, también me ayudó un poco, yo soy arquitecto, y gracias a mi trabajo he ido a diferentes puntos de la República Mexicana. Aquí hay un capítulo que se llama El Sureste, que son Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Por mi trabajo yo estuve viviendo en Campeche como 1 año, 7, 8 meses, y conocía un poco, pero estando ahí, pues ya me conocí en Campeche a una organización que se llamaba Moroca, que organizaba eventos
precisamente en esa época, en los finales de los 80, principios de los 90, y conocí a algunos, y de ahí pues ellos me presentaron a unos de Yucatán y luego unos de Campeche, digo de Quintana Roo, y así nos fuimos, y bueno, yo lo que yo tenía era realmente poco, y cuando los conocí a ellos pues ya se hizo así como que más amplia y más interesante la historia. De hecho, bueno, estando allá me fui a algunos conciertos. Allá en el sureste lo que rifa así cañón es el metal extremo, el gore, el grind, el noise, y pues está bien. Hay buenos grupos de heavy metal, hay muy pocos, pero hay uno que otro, pero sí hay. Fíjate que es lo que me refería, ¿no? A veces no se imagina que haya tanta diversidad, ¿no? Hasta que ya va al lugar, hasta que ya contempla la escena un poquito más de cerca, ya se da cuenta de toda esta diversidad, ¿no? De toda esta curiosidad que tiene el músico mexicano de incursionar en diferentes estilos, ¿no? Dentro del metal. Pues sí, pero fíjate que bueno, es que no lo pensamos, porque a lo mejor es algo que vivimos, pero por ejemplo, tú ves un concierto de thrash metal aquí, uh-huh, y pues dices, ¿cuánta gente meterá thrash metal ahorita? A lo mejor 200, 300, 400. Cuando van allá a alguno de esos 3 estados, meten más de 1000 personas. Pero como me decían los de Yucatán, pues que ustedes tienen a thrash metal allá cada semana y lo ven a lo mejor cada 15 días, o si tú vas a un concierto ahorita, en 3-4 meses lo puedes volver a ver, pero aquí para que regrese el thrash metal, pues quién sabe, pasa un año, 2, 3, y entonces pues viene thrash metal y pues es el suceso, ¿no? Fíjate que sí, pero también como que se da poco valor a las bandas mexicanas. De hecho, thrash metal se me hace, no sé si la más importante, pero es una de las bandas más importantes de metal en México. La verdad, los discos que hicieron, tanto El Infierno de Dante, como Debajo de los Cielos Púrpura, o México Bárbaro, están increíbles. La verdad, tienen un nivel muy bueno, pero como que el mismo mexicano no le da ese valor que hace rato dijimos, ¿no? No es que sean bandas malas, la verdad hay bandas buenísimas, no más ellos, ¿no? Hay muchos. Sí, bueno, a mí thrash metal me gusta, los discos que más me gustan de thrash metal son Muerto en la Cruz y Desear un Funeral y Zona Muerta. Lo que pasa es que, bueno, son los que cuando ellos empezaron, pues, yo los vi, ¿no? Esos discos son los que sacaron, y no sé, tal vez es como que es la primera impresión, ¿no? Te identificas con esos. Y de los otros, sí, pues El Infierno de Dante dicen que vendió casi 100,000 copias, ¿no? Y eso es a lo que voy. Ese disco en específico fue el que tuvo mejor producción de todos, ¿no? Y ahí es donde vimos el alcance de una banda mexicana de metal, sobre todo a nivel internacional. Pero dicen que nadie es profeta en su propia tierra, y parece que aquí no, o sea, no hay muchas bandas de metal, no lo son, y siendo bandas de un nivel muy bueno. Lo que pasa es que, bueno, no estamos tan enterados, o no sé, a lo mejor, no sé, algo estaba pasando con el metal mexicano, porque, bueno, este libro es el primero de metal mexicano que se escribe, y bueno, pues pasaron 53 años antes de que se escribiera un libro. Este es el primero. Bueno, y cuando yo lo estaba escribiendo, conocí a algunas personas que están escribiendo su libro, y pues ojalá y salga pronto cada uno de esos libros, porque la mayoría de las corrientes del rock mexicano tienen su libro. El rock y el progresivo, el jazz, los rupestres, pero el metal no tenía un libro. Y entonces yo a lo mejor soy muy iluso y digo, bueno, y ojalá y todos esos que están escribiendo un libro de metal mexicano lo saquen pronto, porque de ser el género más olvidado, más oscuro, de repente pues 5 libros está bien, ¿no? Sería fabuloso. Y fíjate que, bueno, estaba viendo una estadística que aquí en México es uno de los países donde más escuchan metal a nivel mundial, ¿eh? O sea, a pesar de que es un dentro de nuestra población tan vasta, un género como que está muy aislado, hay una escena muy importante, ¿no? En cuanto a números. Sí, pero bueno, es que el mexicano es muy somos bien raros, especial, ¿no? Sui generis, malinchista, o no sé cómo llamarle, mira. Sí, la verdad es que sí. Sí somos capaces de ir al concierto de Metallica, de Halloween, de Aerosmith, Guns N' Roses, todos esos grupos
llenan el Foro Sol, la Arena Ciudad de México, el Palacio de los Deportes. Obviamente todos los que están son mexicanos, ¿no? ¿Cómo es posible que haya 20, 30, 40 o 50 mil personas yendo a eso, pero que no sean capaces de comprar 1000 discos de thrash metal, ¿no? Somos, como tú dices, estamos como que ávidos de metal, pero no el mexicano. Porque, y bueno, eso, si nos bajamos de esos estándares de los que te dije, por ejemplo, Los Ángeles del Infierno, si tú comparas a Los Ángeles del Infierno con grupos mexicanos, yo te diría que Los Ángeles del Infierno tienen un nivel intermedio hacia abajo. Un grupo promedio, por así decirlo. Ajá, y entonces, pero ¿cómo es posible que vengan y llenen la López Mateos 2 veces? Y lugares más pequeños, ¿no? Lugares para 2, 3,000, 4,000 personas. Pero que un grupo mexicano con más nivel, con más talento, con más calidad, no puede ser apoyado por 500, 600, 800 personas. Aunque ha cambiado la mentalidad, porque fíjate, cuando estaba el metal, el heavy metal en su apogeo, sí se llenaban. La López Mateos yo vi que la llenaron Luzbel, la llenó Ultimátum, Cristal y Acero. Y pues estaba bien, ¿no? Y de hecho Juan Santos, no sé si has oído hablar de él, Juan Santos una vez me decía, cuando yo organizo un concierto y entran 700 personas, para mí es un fracaso en aquel tiempo. Pero como que hemos ido cambiando como sociedad y parte de esos cambios le han afectado a la música, en este caso al metal, porque los grupos de esta época, Luzbel, Megatón, Cafra, ellos sí vivían de tocar y les iba bien, pero cuando comenzó a llegar el thrash, el death, la mentalidad de la gente cambió. Los músicos de aquel tiempo sí tenían contacto con la gente, aunque no tan directo, pero sí había contacto, y si te los encontrabas sí te saludaban, te tomaban la foto y te daban un autógrafo, sí, pero no estaban tan en contacto con la gente. Ellos todavía llegaban a sus camerinos y estaban ahí y no salían así como los músicos que llegan y están ahí entre todos. No es que sea malo, pero comenzaron a cambiar, la mentalidad comenzó a cambiar, porque decían los grupos sobre todo los de Dead y Black, decían, es que nosotros somos como somos, abajo, arriba, así me voy a estudiar, a trabajar, y así me subo a tocar. Pero la gente, cuando comenzó eso, comenzó a bajar, y luego comenzaron más divisiones, muchas más divisiones. Entonces un concierto con 150 personas ya era exitoso, y entonces pues obviamente al tener 250 personas, si eres el organizador, pues no le vas a pagar lo mismo a alguien que te mete 1,000, 2,000, 3,000 personas. Y entonces eso fue pues un poco en contra de los músicos. Sí, porque va marcando como que una brecha, ¿no? Sí, entonces te digo, no es que sea malo que tuvieran tanto contacto, pero esa forma de ver fue cambiando, y bueno, actualmente muchos grupos pagan por tocar. Sí. Y a veces tienen que vender boletos para tocar. Entonces eso ha ido cambiando, y pues ahora es difícil que un grupo cobre lo que cobraba en aquellos tiempos. ¿Y tú cómo crees que podría cambiar a lo mejor esa parte de que el mexicano se acerque más a consumir el propio producto nacional? Es que la idiosincrasia del mexicano está muy, muy arraigada. Yo te decía de Los Ángeles del Infierno. Mira, yo fui el año pasado, tocaron Los Ángeles del Infierno con Luzbel, Cafra y Megatón y Iron Land. Pero pareciera que estábamos todavía en los 90s, porque cuando vino Los Ángeles del Infierno la primera vez aquí a México, eso va a venir. Estoy escribiendo otro libro, la segunda parte de este libro, y ahí en ese siguiente libro platican los grupos. Es que pareciera ser que una de las condiciones de Los Ángeles del Infierno es: nadie puede tocar mejor que yo. Entonces
cuando vino la primera vez Los Ángeles del Infierno, Cuero y Metal y Cafra, que eran los que yo vi que alternaron con ellos. Cafra, ese día lo oí como nunca lo he oído y creo que no lo voy a volver a oír, porque Los Ángeles del Infierno al principio yo creo que estaban muy seguros de que su nivel era demasiado alto y dijeron que toquen con nuestro equipo, no nos importa. Normalmente aquí el grupo extranjero toca con un equipo y los mexicanos tocan con otro, de diferente calidad, ¿no? Pero Los Ángeles del Infierno ese día dijeron que toquen, no nos importa. Tocó Cuero y Metal y yo digo que sonó mejor que Los Ángeles del Infierno. Cuando tocó Cafra, la arena se caía. Entonces Los Ángeles del Infierno salieron a ver qué estaba pasando y de repente el manager de Los Ángeles del Infierno empezó a moverle al aparato de la guitarra, al de la voz, y se cayó Cafra. Entonces te decía que yo fui el año pasado a verlos y pareciera que estábamos en los 90, porque los 4 grupos, antes de ellos tocaron otros grupos y sonaban bien, pero los 4 grupos que te dije, Iron Land, Megaton, Cafra y Luzbel, tuvieron problemas casualmente con la guitarra y con la voz. Sí, fíjate que he escuchado más de una vez algo así, que hay bandas, sobre todas las principiantes, que de repente le bajan al volumen, que de repente le mueven a la ecualización y pues como que se pone mucho el pie en ese sentido, ¿no? Eso fíjate que sí lo he escuchado anteriormente. Pero bueno, no debería, en teoría no debería de ser, ¿no? Porque bueno, por ejemplo en el caso que te comento, pues ellos se supone que son los estelares, son un grupo que tiene mayor calidad, mayor experiencia y que pues en teoría, aparte todos tienen sus capacidades y la gente iba por ver a Los Ángeles del Infierno, ¿no? Entonces la gente te va a responder como quiera que sea, porque te van a ver a ti. Exactamente. Y entonces lo que tendrías que decir, bueno, le voy a dar oportunidad de que los oigan y que los escuchen, y a lo mejor de ahí se jalan otros nuevos fans, ¿no? Eso debería ser en una situación utópica, pero ideal. Ideal, exactamente. Pero no se da. Sí, fíjate, historias de esas he oído muchas. La verdad es que es bien interesante leer todo esto en esta recopilación, porque como dices tú, no solo es recabar datos, ¿no? Es también dar el testimonio de lo que se vivió, de cómo se vivió, de cómo se apreció, ¿no? Todo el movimiento en ese momento, tal cual, como estaba sucediendo. Sí, bueno, es que yo les comento a los grupos, nosotros no hacemos entrevistas, hacemos pláticas. Entonces ahí los grupos te van diciendo pues de lo que quieran y lo que mejor sientan que es el beneficio para ellos. Hace un rato que tú decías que yo te dije, bueno, pues aquí vas a encontrar algo diferente, es porque eso lo platicaron. Ellos dijeron, me pasó esto y bueno, aparte se volvió una constante y dices, bueno, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó, no? Y bueno, aquí por ejemplo en Luzbel vas a leer a Raúl Greñas, a un Raúl Greñas diferente, no es al super guitarrista y todo. De hecho, será porque yo lo vi, ¿no? Pero aquí estuvimos juntos platicando, pero me cae que hasta se te anda saliendo una lágrima de lo que él platica y te platica su historia de vida. Raúl, fíjate, es de los pocos que casi no habla de música, te habla de su vida, te platica todo lo que le pasó, siendo ya pues, la estrella que era, todo lo que le pasó, cómo lo encaró, todos esos excesos y todo, y cómo lo superó. Entonces te habla de todo eso, él te lo cuenta y te digo, llega un momento en que se vuelve tan emotivo que todo, por ejemplo, yo dije, chale, ¿cómo si este pote se ve así fuerte y que nada le... La imagen ruda del metalero, ¿no? Sí, es que tú lo ves y es un hombre duro, difícil, ¿no? Y ahí lo ves así, y aquí hubo dos músicos, pero esos cuando lo lean les sabrán, que hasta lloraron ahí en la entrevista, y entonces, porque se va dando, ¿no? Y se va dando y ahí les vas contando. Y hay cosas que yo sí las sabía, pero hay otras que no. Y bueno, hay cosas que sé, pero que no las puedo decir porque yo no soy quien las debe de decir, ¿no? Entonces
cuando ellos las dijeron, pues, bueno, ya es cosa de ellos, y ya ellos lo dijeron, ¿no? Y así se va dando esta reconstrucción. Pues fíjate, muy muy interesante, la verdad, y una gran labor, y aparte muy necesaria, porque como dices tú, no había como un libro tal cual del metal mexicano, sobre todo, y pues digo, es una escena muy importante, muy grande, la verdad, con grandes exponentes también. Sí, los músicos de metal mexicano en general son gente muy preparada, no solo musicalmente. Entonces, son gente muy preparada, pero por nuestras circunstancias, pues muchos tienen que tener una profesión o un trabajo alterno. Sí, pues es el trabajo godín, la familia, y pues la música le da nada más un ratito, ¿no? Al no haber una industria, no te puedes dedicar de lleno a eso. Sí, es muy complicado que son muy pocos los que viven de la música, muy pocos. Y fíjate, pues teniendo exponentes tan grandes, o sea, yo creo que ahí hay una oportunidad que está perdiendo, ¿no? Pero bueno, esperemos que todo esto vaya cambiando con el tiempo. Pues es que debería de haber una infraestructura, pero pues no la tenemos. No, pero sí, tal vez pueda haber una apertura posteriormente, esperemos que sí. Ojalá ¿no? y sí. Una de las claves que yo considero es el apoyo. De repente así como que el músico está peleando con el mismo músico, también es otra parte que a veces daña mucho a la escena. Y cuando han venido las olas del rock, las olas de las grandes exponentes, no es una o dos o tres bandas, son muchas las que empiezan a participar, ¿no? Y yo creo que entre más nos vaya bien a muchos, nos va a ir bien a todos en general, ¿no? También eso es lo que creo. Pues ojalá sí, ¿no? Porque como que ya se lo merece el metal mexicano. Cuando yo estaba escribiendo el libro, platiqué con un cuate de Colombia y me decía, lo que pasa es que pues, nosotros vemos al metal mexicano como entre los 5 movimientos de Latinoamérica más importantes, pero no tienen un referente. Y me empezó a decir, mira, Argentina tiene muchos libros que hablan del metal, Brasil, Colombia, Uruguay, Chile, dice, todos ellos tienen un referente o tienen una historia, pero ustedes no. Y debería de tener, ya debería de haber algo, ¿no? Y entonces yo le decía, pues es que, bueno, sí hay gente que está por su lado, porque como tú dijiste, ¿no? Son esfuerzos independientes, y entonces pues están haciendo y están escribiendo, y pues sí, esperemos que pronto tengamos una explosión así como la que se dio en el rock en tu idioma, ¿no? Pero que sea el metal en tu idioma. Y por ahí hasta debería haber un buen documental también, ¿no? Porque digo, casi 2 documentales hablan de los referentes más grandes, y por ahí hay muchos que a lo mejor tuvieron esa exposición, pero que tuvieron una importancia muy fuerte, ¿no? Dentro del movimiento también, que es lo que luego se quedan más olvidados. Pues ojalá y haya, es que son diferentes partes, ¿no? Porque también nos haría falta alguien que impulsara los conciertos, los discos, y que tuviéramos como un semillero, ¿no? de grupos que, como ya ves que hay una escuela que es la Martel y está la Art Nova, y entonces que hubiera ese tipo, pero que fueran pues a lo mejor es muy ambicioso decir que fueran de metal, ¿no? Pero donde se les pudiera enseñar, les pudieran hubiera una especialización, por así decirlo. Sí, entonces ojalá hubiera eso, ¿no? Porque eso nos daría que hubiera músicos más preparados, que tuvieran una mayor visión y que pudieran hacer muchas más cosas, ¿no? Y también darnos más reconocimiento, que bueno, por ahí también está los premios al metal, y es un reconocimiento, ¿no? Eso es un paso que se ha dado, que pues obviamente hay que trabajar todavía mucho más, ¿no? Para que todo esto sea más grande, mejor armado, ¿no? Pues ojalá y lo podamos ver, ¿no? Porque pues no se vislumbra así en un futuro cercano que pudiera pasar algo, pero ojalá y sí, ¿no? Ojalá y se pudieran ir sembrando o plantando semillas. Pues bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que sigue? Ya dices que estás para la segunda parte, pero ¿qué sigue con el libro? Presentaciones,
¿Dónde se puede adquirir todo eso? Bueno, mira, el libro, te digo así, el libro tiene 8 capítulos. El primer capítulo, como les dije, habla del rock pesado. El segundo capítulo habla del, yo le llamé el área metropolitana, porque en esa época, y bueno, y actualmente también, era el DF más los municipios que están pegados, porque es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, Cuautitlán, Neza, Tizapán, Ecatepec, todos esos están pegados al DF. No puedes decir, o uno de Neza no dice, voy a ir al DF a tocar, ¿no? Ni uno de Naucalpan. Son parte de la ciudad. Son parte del área metropolitana, por eso le llamamos área metropolitana al capítulo 2. Y es el capítulo que es el más extenso en este libro. Y después hicimos el capítulo de Guanajuato, Jalisco, el sureste, que son los 3 estados, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, Morelos, y hicimos el capítulo del Escuadrón Metálico. El Escuadrón Metálico era una organización que todo eso que platicamos lo intentó en los 80s. Tenían una revista, tenían un lugar donde tocar que era el Foro Isabelino. De hecho, ellos pusieron las bases para los conciertos internacionales que estaban en la López Mateos. De ahí salió todo para la López Mateos. Pero bueno, ya después pasaron cosas no muy agradables y pues, los hicieron a un lado, pero ellos plantaron la semilla para que se dieran esos conciertos. Y el último capítulo habla de las mujeres en el metal. Y ahí hablamos de la primera metalera que hubo en el país y la primera que hubo aquí en el área metropolitana, y bueno, hablamos de muchas más. Eso habla, el libro es como les dije, son vivencias y son historia, tratamos de que fuera lo más apegado a la verdad. Y bueno, como te decía, nos dieron el premio a la banda rockera, nos eligieron ahí en los grupos argentinos, las organizaciones argentinas, pero también en Miami hay un profesor en la Universidad de Miami, hay un profesor que se llama Nelson Díaz Varas. Él da una clase que se llama Metal Latino, y un día fue al Chopo a hablar conmigo y me dijo, oye, ¿me das chance de usar tu libro cuando tenga que hablarles del metal mexicano? Y entonces le dije, no, pues claro que sí, ¿no? Y entonces allá en la Universidad de Miami utilizan el libro como libro de texto cuando les toque hablar del metal referencia mexicano. Bibliográfica ya. Sí, entonces eso nos ha, pues son esas cosas que pues te dan mucha satisfacción, ¿no? Y hay se me fue el nombre, hay un cuate que está en Toluca, está haciendo su maestría y está usando el libro. Él está haciendo su maestría, él es historiador y está haciendo su maestría en historia del heavy metal, y igual también está usando. Y hay un chavo de aquí de sociología de la UNAM, de la FES Aragón, Osvaldo Vizcarra, que se apellida Vizcarra, no me acuerdo si se llama Osvaldo, pero él también fue a verme al Chopo y me dijo, oye, es que quiero hacer mi tesis utilizando al metal mexicano, ¿puedo usar tu libro? Y le dije, pues claro que sí. Entonces eso nos da ciertas satisfacciones, porque dices, bueno, pues que ya lo estén volteando a ver otro tipo de académicos, de gente, catedráticos. Entonces, sí. La última presentación que hicimos fue en la ESIA de Zacatenco, y pues al parecer nos fue bien, porque nos dijeron que si quieren hacer como el Día del Metal Mexicano, y nos dijeron que si queríamos organizar su primer festival. Entonces les dije que sí, pues vamos a ver cómo se van dando las cosas. La hicimos hace como 3 semanas la presentación, y de ahí no sé cómo lo transmitieron en los canales del Poli. Se contactaron de la ESIA de Tecamachalco y me dijeron que si no queremos ir a presentar el libro. Entonces eso me lo acaban de decir. Entonces probablemente la siguiente presentación sea ahí en Tecamachalco. Y pues el libro se vende en una tienda en Japón, en Osaka, que se llama Rockstack, y en una que se llama Cuero Negro en Perú.
y pues como te decía, estamos, no sé, lo hemos vendido en 13 países y bueno, aquí se distribuye en muchos lados, entre ellos las librerías del Fondo de Cultura Económica y bueno, en el Comic Rock Shop y en el Venas Rotas y en el Chopo lo venden como 8 diferentes puestos y así andamos. Como te decía, es trabajar más, pero te da más satisfacciones eso. Pues sí, y ahora es muy padre y un trabajo muy importante y muy necesario. Qué bueno que te animaste a hacerlo, ¿no? Porque pues así debe de ser, ¿no? Si tienes la idea, si tienes la intención, pues lo haces y no sabes hasta dónde puedes llegar también. Pues sí, eso te digo, ahorita estamos haciendo el segundo libro. Este libro es de Jalisco hacia el sureste y el otro es de Jalisco hacia el norte, pero también vamos a hablar del metal extremo, del metal cristiano y de los medios de comunicación. Allá en los finales de los 80s y principios de los 90s, Televisa tenía un programa que se llamaba Música Sin Fronteras, y lo conducía Alfonso Teja. Cuando el libro lo presentamos en Cuernavaca, una semana antes de que lo presentáramos, me habló Alfonso Teja y me dijo, oye, no ha cambiado nada allá en Cuernavaca. Y le dije, no, dice, es que voy a ir. Y sí fue, y todos emocionados, porque bueno, fue gente de aquella época y pues lo reconocieron de ahí, pues muy bien todo con él. Bueno, a nosotros también nos dio mucho gusto porque muchas noches nos desvelamos viendo sus programas que presentaban a lo mejor del rock mexicano y una buena parte era metal. Muy padre, muy interesante. Como siempre se nos acaba el tiempo, la verdad que podríamos estar platicando aquí horas y horas sobre un montón de anécdotas. Podrías decirnos tus redes sociales para que la gente pueda pues consultar tanto las presentaciones como todas las noticias que tengan. Sí, yo no tengo Instagram, nada más tengo Facebook. Estoy como Vicente Terán Flores. También lo pueden ver en el Facebook de Laura Ramírez, que es Acariza Serimar. Ahí también pueden checarlo. También hay una página de Facebook que se llama Cimientos del Metal Mexicano. Hay una de YouTube. Estamos en Wikipedia y en TikTok, y pues ahí nos pueden encontrar. Pues perfecto, pues te agradezco mucho por haber venido. Esperemos verte aquí para cuando se haga la segunda parte de este material, o la continuación, o el complemento, como pueda ser. Muchas gracias por venir, ha sido muy interesante lo que has platicado. Ya saben, busquen este libro para todos los fans, para todas las personas que vean la importancia, ¿no? de este género musical, no solo en México, sino a nivel mundial. Bueno, nada más termino de decirles, el libro cuesta 650, es tamaño carta, tiene 364 páginas, pesa 860 gramos y lo enviamos a cualquier parte de la República y el mundo. Perfecto. Muchas gracias, Vicente. Gracias. Un gusto por haberte tenido aquí, y fue muy interesante lo que estuvimos platicando. No, muchas gracias a ti, y pues cualquier cosa también estamos ahí los sábados en el Chopo. Tenemos un puesto enfrente de donde tocan los grupos en el área de intercambio. Ahí estamos desde las 10:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Perfecto, pues muchas gracias otra vez. Gracias a todos que nos están viendo por allá. Nos vemos el siguiente jueves, como ya saben, cada semana aquí en Instagram TV desde X-Live Medios.